Estamos ya en vivo en este webinar preparado. Déjeme simplemente veo a mi amigo Edwin Monzón, instructor también de nuestro curso CCP de LAS International dirigido por Plan y Control. Gracias por conectarte, Edwin. Voy a hacer simplemente unos segunditos para configurar bien la cámara que quiero utilizar. Déjeme ver por aquí. Creo que debo simplemente seleccionar esta y con eso deberíamos estar. Ya estamos entonces. Bienvenidos a todos, muchachos. Gracias por conectarse. Tenemos más de 12 conectados al momento, así que creemos que tenemos un muy buen contenido para compartir, para traer a ustedes las primicias acerca de los cambios que se están efectuando en el ACE, específicamente la certificación CCP del ACE International, que es la certificación bandera, emblema del ACE. Así que este webinar sirve justamente, como lo menciona su título, para saber cómo afrontar estos nuevos cambios. Y obviamente aquí vamos a explicar qué es lo que está cambiando, cómo lo puedo estructurar, cómo me va a impactar en mi preparación, y para ello tenemos a un gran expositor que nos acompaña el día de hoy, a nuestro gran amigo Edwin Monzón. Déjeme simplemente darle una pequeña introducción de Edwin. Edwin y yo vamos a hacer la presentación, solamente que yo voy a ir en la segunda parte. No obstante, seguramente vamos a estar intercambiando ideas, compartiendo, conversando a lo largo. Y si hay preguntas, por favor, vayan anotándolas en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas para poder atenderlas a lo largo de el webinar, ¿ok? Así que muchas gracias. Mantengan, por favor, su micro apagado si es que no van a hablar para evitar ruidos, digamos, de background. Y con ello voy a dar pase a mi gran amigo Edwin en específico, en especial. Voy a introducir a mi amigo Edwin, que es, déjame que estoy aceptando a algunas personas que se están conectando ahí, último minuto. A introducir a nuestro gran amigo Edwin Monzón. Es un profesional de vasta experiencia, no solamente nacional, sino internacional. Ha estado por más países que manos tengo yo, que dedos tengo yo en las manos. Así que Edwin actualmente se encuentra laborando en Canadá, en una empresa de gran envergadura, haciendo project controls, pero voy a dejar que Edwin les diga con detalle, claro, su background, sus antecedentes, cosa que ustedes también lo conocen. Si es que no lo conocen, yo creo que nadie aquí no conoce a Edwin, pero por si acaso, ahí Edwin les va a comentar algo acerca de sí mismo, y con ello vamos a dar inicio, vamos a dar pase, muchachos, a este gran webinar que tenemos preparado para ustedes, que se llama ¿Cómo afrontar los cambios del CCP este 2024? Y vamos a hablar un poquito de ejemplos de este gran famoso memo escrito que se ha comenzado a escuchar por las redes y que muchos de nosotros aún no sabemos qué es. Así que adelante, Edwin, te dejo la plataforma, es para ti. Ok, muchas gracias, Giancarlo. Buenos días con todos, buenas tardes, dependiendo en qué uso horario se encuentren. Mi nombre es Edwin Monzón, muy contento de estar con ustedes aquí para un poco conversar acerca del nuevo enfoque del examen CCP de AACE. Es un cambio muy interesante que lleva a entrar en aplicación muy pronto, en algunos días. Así que es una gran oportunidad para empezar a discutir sobre este cambio y también sobre la importancia de esta certificación. La certificación CCP es una de las más importantes en el mundo de la ingeniería de costos y project management, y específicamente dentro de las industrias de construcción, ingeniería, mining, oil and gas, infraestructura y energía. Es muy aterrizado a nuestra industria donde laboramos. Y bueno, solamente para darles un poco de contexto antes de iniciar sobre la temática, la importancia de la certificación a nivel global. En estos últimos años se están abriendo muchas oportunidades en Sudamérica e incluso afuera en otros países, expatriando personal profesional con habilidades en ciertas especializaciones, como en control de proyectos, como en construcción, como ingeniería. Y eso no es todo, se vienen años venideros muy buenos para construcción y minería específicamente, debido a los planes de descarbonización que tienen que ser implementados por las diversas industrias. Y eso implica más uso de cobre, de litio, de iron, de coal steel making, del el carbón utilizado para el acero.
Entonces, esto va a generar una serie de proyectos y también va a generar una serie de requerimientos de personal especializado en control de proyectos y en diversas disciplinas, específicamente en costos. ¿Algo que quisieras agregar, Giancarlo? No, quería dejar prendida la cámara para estar ahí atento a la Ah, jugada ok. si es que quiero comentar alguna cosa. Pero no, voy a estar con la cámara prendida a lo largo. Excelente, excelente. Y bueno, solamente para comentarles un poco sobre mi background, yo soy ingeniero civil, tengo algunas certificaciones de AACE, la de Planning and Scheduling, PSP, la de Cost Management, CCP, también la de Estimation, CEP. Entonces, estamos muy familiarizados con no solamente el enfoque de memos, sino también con el antiguo enfoque de technical paper, que nos ayuda un poco también a orientarlos, conectarlos y ver cómo son los enfoques y también tener la experiencia un poco de las preguntas tipo y cómo saber afrontarlas. Actualmente me desempeño como Cost Manager para Glencore Copper dentro de los portafolios de Asia, Sudamérica, Norteamérica y África. Así que estamos viajando un poquito, bueno, bastante. Algunas de las clases con Plan y Control lo hemos hecho desde Australia, desde África, desde Canadá. Así que es muy interesante. Actualmente me encuentro en Lima, así que estamos con el mismo uso horario. Así que muy contentos de estar conectados con ustedes. Con respecto a la temática, Giancarlo, no sé si tú puedes compartir la pantalla con la presentación o... Por supuesto, déjame que rápidamente voy a la parte de presentación y arrancamos ya con compartir pantalla y tú me vas avisando, Edwin, cada vez que quieras que avance y déjame simplemente, me falta compartir la pantalla. Y ahí estamos compartiendo pantalla, creo yo. Ustedes me avisan si se ve. ¿Todo bien? Excelente, se ve muy bien. Así que hoy día vamos a conversar un poco sobre cómo afrontar el memo escrito del examen CCP 2024, que va a regir a partir del 29 de febrero. Lo vamos a discutir en detalle qué significa eso. Y también un poco comentarles que muchos años hacia atrás el enfoque del examen CCP fue primero presentar un technical paper por avanzado antes de desarrollar el examen y luego solamente dedicarte a las preguntas. Sin embargo, esto ha sido cancelado, yo creo que para bien, y ahora en vez del technical paper vamos a tener un memo dentro del el examen. Yo creo que ha sido una buena iniciativa porque primero que mejora las habilidades de todos los postulantes a la certificación. Segundo, porque asimismo yo creo que es un poco más lograble este reto. Antes uno se dedicaba mucho tiempo en el desarrollo del technical paper y en algunos casos esto desanimaba luego a desarrollar el examen. Retos también como el idioma, que tenía que hacer inglés, el número de páginas, la revisión por un comité, y etcétera, etcétera. Esto contribuía un poco digamos, a la comunidad a desanimarse en este examen, pero igual aún así muchos lo hemos dado. Y, sin embargo, yo creo que esta es una oportunidad para lograr que nuestra comunidad de ingeniería de costos de Latinoamérica, de Sudamérica, pueda certificarse en mayor cantidad, ¿no? Y la agenda que vamos a cubrir, pues está dividida en dos partes. Yo voy a cubrir los primeros 3 ítems en azul, eh, empezando, ¿qué estamos cambiando? ¿Qué se está cambiando en el examen? Segundo, ¿desde cuándo se hace efectivo? Y eso es importante, especialmente para aquellos de ustedes que están a punto de dar el examen y tener en cuenta las fechas de cambio, de transición. Es distinto tener en cuenta la fecha de cambio de registro de examen y fecha de cambio de el examen propiamente dicho. Vamos a discutir esa diferencia. Y finalmente, por mi parte, voy a culminar en qué consiste el memo y cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? Así que vamos a empezar con el primer ítem. Por favor, pasamos al siguiente slide. Entonces, tenemos los cambios en el examen CCP y cabe notar que estamos haciendo un comparativo en este slide de los dos enfoques. Primero,
el technical paper en la izquierda y en el lado derecho tenemos el memo escrito, ¿no? Como hemos indicado, se está eliminando el technical paper y estamos migrando al memo. Memo podemos decirle que es un correo dirigido hacia tu jefe y que va a cubrir un caso, un escenario, una pregunta técnica que tiene que ser afrontado con cierto enfoque, que es el que vamos a describir a continuación. Vamos moviéndonos un poco, Giancarlo, en todos los ítems para ir abriéndolos. Son 5 ítems en el technical paper, igual en el memo escrito. Y un poco para comentarles cómo era antes y cómo va a ser ahora. El technical paper, pues, es un artículo, como hemos dicho, técnico sobre cualquier temática de control de proyectos, básicamente. O de ingeniería de costos, podrías presentar un tema de valor ganado. Yo me acuerdo que yo presenté cost benchmarking, ¿no? Entonces, el tema era abierto y uno de los retos era el siguiente punto, que tenía que ser realizado en 2.500 palabras o 6 y 8 páginas. A mí me salió como en 10 páginas, así que era algo largo, ¿no? Dependiendo del día que estés inspirado, pues esto puede fluir o no fluir. Y ustedes saben que tenemos restricciones de tiempo, que el trabajo y todo esto. Así que por ese lado era un poco complicado. Por otro lado, exigía un gran esfuerzo y tiempo de planificación. Planificación porque primero te centrabas en la búsqueda del tema, segundo, en leer los requerimientos que tenías que cumplir. Hay todo un formato de cómo presentar el paper que van desde los componentes, la bibliografía, el abstract. Así que eso te tomaba algo de tiempo, preparar solamente el tema. Luego tenemos en los siguientes ítems que se desarrollaban en el idioma inglés, ¿no? Que podría ser un reto también, y más que todo consumía tiempo. Algunos colegas lo hacían en español, luego lo mandaban a traducir. Yo mismo lo hacía en un inglés bastante intermedio y luego lo pasé a una amiga que era traductora para que le dé una revisada final. También existía un esfuerzo porque no es solo que se tenían que revisar la gramática, sino las palabras técnicas de ingeniería de costos, ¿no? Y finalmente, pues, el technical paper podía utilizar recursos externos y soporte en traducción, como lo he comentado. En general, consumía mucho tiempo, esfuerzo y a veces quitaba las ganas de aplicar a la certificación. Sin embargo, ahora el memo escrito pues tiene un enfoque de pregunta situacional, de un caso, de una consulta específica, de un escenario que los van a plantear y que va a requerir un análisis técnico durante el examen. Se va a requerir un mínimo de palabras, entre 300 como media, aunque se recomienda entre 400 y 500. Esto, para darte una idea, es más o menos una página, ¿ok? Y, ¿qué es lograble? ¿Qué es lograble? Vale la pena no mencionar que tiene que ser en inglés. Así que un poco en el curso que vamos a desarrollar con Plan y Control, les damos los tips de cómo enfrentar estos retos, un poco con las estructuras de cómo enfocar la respuesta independientemente de la pregunta que sea, ¿no? Partiendo, ¿no? De desarrollar el problema, identificar el impacto, plantear alternativas, desarrollar soluciones, una solución específica, etcétera, etcétera. Y este memo, como hemos comentado, se desarrolla dentro de los 5 horas del examen. Yo creería que debería tomarnos entre 30 a 60 minutos como máximo, de repente media 45, 40, por ahí. Así que es lograble. Se desarrolla en inglés, lo hemos comentado, y durante el examen, como la pregunta número 120, puede venir al final, como se menciona acá, aunque en el examen de estimación me vino en la mitad, solamente como anécdota, ¿no? Así que puede venir ahí. Y no cuenta con recursos externos ni soporte en la traducción. Sin embargo, en resumen, lo vemos lograble
porque primero que nos acelera el proceso de registro y de ir del go a ir al examen, y segundo, bajo una asesoría que damos en nuestro curso, pues creemos que es bastante lograble en términos de los tips and tricks y la experiencia que tenemos habiendo dado 3 exámenes de estos distintos exámenes, entonces un poco ya sabemos cómo afrontarlo, ¿no? Yo creo que ahí, Edwin, algo que podría aportar y creo que es importante mencionarlo, capaz de nuestra perspectiva como instructores, como personas que hemos estado certificadas ya por varios años, y no solamente CCP, Edwin tiene CEP, PSP, yo tengo EBP de valor ganado, entonces tenemos una serie de certificaciones y para nosotros que hemos visto el otro lado de la moneda, porque o sea, el memo escrito no es algo nuevo, para ser honesto, el memo escrito ya existió desde siempre para todas las otras certificaciones, las teníamos en el PSP, en el EBP, en el CEP, todas ellas no requerían technical paper, requerían solamente el memo escrito. El technical paper era, este artículo técnico era algo exclusivo que habían dejado para el CCP. Por alguna razón, porque pensaron en ese momento era necesario desarrollar un artículo técnico para demostrar tus capacidades técnicas y de comunicación, ¿no? Y creo que tanto Edwin como yo, que hemos visto los dos lados de la moneda, porque tenemos las otras certificaciones que sí exigían memo escrito y no technical paper, desde mi punto de vista, capaz Edwin también concuerda conmigo, para mí era muchísimo más sencillo afrontar un examen con memo escrito, porque era un esfuerzo que me preparo, voy a ese examen 5 horas, lo mato y salgo y voy a estar bastante seguro de que lo voy a probar si es que me he preparado bien, si tengo estos tips and tricks que Edwin mencionaba de algún programa de especialización, obviamente Plan y Control FS1. Si estoy bien preparado, bien enfocado, en 5 horas me olvido del tema y obtengo mi certificación. Mientras que con el CCP en la versión anterior era un viaje grande, largo, tedioso en algunos casos, sobre todo si tú no tienes mucha experiencia desarrollando artículos técnicos, nunca antes publicado uno en tu vida profesional, se vuelve bastante desgastante. ¿Y por qué lo decimos? Yo creo que esto se contrasta muy bien en números. Voy adelantando algo que seguramente vamos a mencionar. Planicontrol es una de las empresas, es la empresa que más exalumnos certificados tiene en toda Latinoamérica. No hay ni una empresa que se le acerque ni siquiera a los talones, ¿no? O sea, tenemos 22 certificados exalumnos, que es un gran honor, un gran orgullo para nosotros, obviamente, haber contribuido en el éxito de esas personas, de esos amigos, de esos profesionales. Capaz nuestra competencia más cercana tendrá por ahí 4 certificados exalumnos, así que está pues muy lejos de lo que nosotros logramos, pero a pesar de que hemos sido tan exitosos a lo largo de los años, apoyando, preparando en la certificación de muchos de nuestros colegas, de nuestros compañeros profesionales, notamos en números, y esto rápidamente se puede ver, si es que yo les comparto rápidamente la web de Planicontrol. Ustedes tienen acá en nuestras publicaciones de planicontrol.com los egresados de Planicontrol que han sido certificados. Ahí está la lista completa de nuestros 22 certificados, que es un gran logro, no de nosotros, pero de los alumnos y de los participantes que pusieron las ganas, se fajaron la correa y dieron el examen preparando su technical paper, 22 alumnos certificados. Pero si ustedes ven la cantidad de alumnos que hemos entrenado a lo largo de los años, esta preparación de CCP la hemos empezado, me parece la primera fue en el 2016, hemos certificado más de 300 personas. Y si tú haces un ratio, entre el número de personas certificadas, exalumnos, 22, entre las 300, estamos un poquito por debajo del 10%, redondeando por ahí, 10% de las personas que siguen nuestra preparación se certifican ya a la primera. Obviamente los 22 dieron su examen y a la primera aprobaron. Son un 10% del total de personas que se certificaron. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Que pienso que de esos 22, las 300 en sí, luego de terminar el curso, tenían las habilidades, los conocimientos necesarios para aprobarlo, para pasearse en el examen. Pero esas otras 280 personas que no han logrado culminar ese viaje, es directamente responsabilidad de que no pudieron afrontar o el desarrollo del paper, del artículo técnico. No lo pudieron hacer, se desanimaron en algún momento
y lo dejaron de lado. Mientras que esas otras 22 personas sí le pusieron ese punche directo, que es un esfuerzo que, como decíamos, demanda tiempo, puede ser hasta 2 meses de preparación ese paper para poder sentarse a dar el examen, y ya teniendo la preparación es sumamente sencillo desde nuestro punto de vista. Entonces, el mensaje que yo quiero darles es de que para mí es muy buena noticia que el CCP ahora involucre un memo escrito y dejemos de lado el technical paper, porque va a dar pie a que muchas más personas, a que ese nuestro 10%, tengo seguridad que se va a volver un 25 o si no un 30% de nuestros egresados se van a certificar con el memo escrito, porque le vamos a dar todas las herramientas para que ellos lo puedan hacer. Y aquí en el webinar también vamos a adelantar cómo es esa preparación para afrontar el memo escrito. Y capaz ahí, como lo decía Edwin, una de las cosas que podría ahí desanimar a algunos, decir, oye, Carlos, pero ¿sabes qué? Ya me puedo tirar 3, 6 meses si quieres desarrollando mi técnica PP, pero al menos puedo apoyarme de un traductor, puedo revisar mi inglés, y eso no lo voy a contar con el memo escrito, porque eso obviamente sí es una pregunta durante el examen que la tienes que responder en 45, 60 minutos aprox, es lo que te debería tomar. Y es un análisis técnico de un caso, de una casuística que te presenta. Y capaz alguno se puede ir desanimando cerca de ello, decir, oye, Giancarlo, pero mi inglés no está tan... Mira, mi inglés, Giancarlo, está en un nivel de que puedo leer en inglés, puedo responder en inglés sin problema. Opción múltiple, la hago. Pero me pones a escribir y ya comienzo a patalear un poco, ¿no? Me va a costar. Mi respuesta con ello, y va a estar en una lámina más adelante, es que no se preocupen tanto, porque a pesar de que el inglés no sea su fortaleza, primero que van a tener nuestros tips, van a tener la estructura, las plantillas que nosotros vamos a armar para ustedes, pero además de eso, no necesitan aprobar el memo escrito. Y eso es una de las preguntas que vamos a responder aquí en la agenda, que si no apruebo el memo escrito, ¿qué pasa? Desapruebo todo el examen de CCP, y eso lo vamos a responder más adelante. Así que no se preocupen tanto de que si el inglés no es su mayor fortaleza, no ni siquiera van a tener que aprobar ese memo escrito para saber de obtener su certificación brillante del CCP. Entonces, eso era lo que quería aportar yo de mi parte, Edwin, así que te dejo para que sigas hablando de cuándo se hace efectivo este cambio. Gracias, Giancarlo. Y antes de pasar a ese slide, me has hecho recordar un punto clave y quiero recalcar esto a todos nuestros participantes. Aprovechen el momentum. ¿A qué me refiero con aprovechen el momentum? Aprovechen el momentum de su interés, su ventana de tiempo, de la disponibilidad de un curso en español que no es tan común para certificaciones SCP u otras de ACE como las tenemos en Planicontrol. Y segundo, y último, perdón, la calidad del material que existe en Planicontrol, me refiero a las bases de datos de preguntas, los simulacros. Para muchos de ustedes que ya han un poco husmeado en los documentos de ACE y han descargado el TCM, el Total Cost Management Framework, han descargado el S&K, el Skill and Knowledge, 500 páginas cada uno. No sé, no hay mucho tiempo para leerlas, debería ser así, así que en este curso de Planicontrol lo que hacemos es te lo resumimos, te damos lo que tienes que leer, en qué te tienes que centrar, cómo te tienes que enfocar, te damos la carnecita para que vayas con tus armas a la batalla y obtengas la victoria, ¿no? De eso se trata, aprovecha el momentum, aprovecha que estás motivado, aprovecha que ahora hay memo y aprovecha que se están dando las condiciones y que hay este curso disponible, ¿no? ¿Quién sabe? De repente en el futuro estamos, no sé, como nos pasó en el pasado, me fui al Ártico en un proyecto en Canadá y está desconectado. O igual, mi amigo Giancarlo, no sé, se va a la Antártida a un proyecto y igual, ¿no? Entonces, aprovecha tu momento. Ahora sí, seguimos con el siguiente slide, que es la fecha efectiva del cambio. Y acá hay un punto importante, que se comenta que el cambio es efectivo efectivo el día 29 de febrero, pero ¿qué significa esto? ¿No? Y ahí se ha comentado, está subrayado en amarillo, el primer párrafo dice, the last day we will be accepting CCP application with the technical paper will be on February 29. Significa que el último día que aceptarán las aplicaciones con technical paper es el 29 de febrero.
que no nos queda más que casi alrededor de 3 semanas, ¿no? O menos. Entonces dice, todos los registros después de esta fecha will be in the new memo format. Serán bajo el nuevo formato memo. No queda mucho tiempo. Si no te has registrado, muy probable que la mayoría de nuestros interesados estén a punto de dar el examen después del 29. Así que no tienen excavatoria con el memo, ¿no? Pero como hemos dicho, es más un beneficio que más que un reto, ¿no? Lo vemos desde esa perspectiva, lo vemos como oportunidad, porque tenemos la experiencia para instruirlos cómo afrontar este reto, aun cuando se comentó con Giancarlo que el inglés no sea tu idioma nativo. Es más, conversando con la gente de ACE nos decían, no nos interesa mucho un perfecto inglés, nos interesa tu conocimiento técnico, cómo enfrentas una respuesta, una comunicación escrita de un tema técnico. Eso sí, y para eso estamos nosotros, para darte las pautas, los trucos, los tips and tricks, ¿no? ¿Qué más dice el PPT? Dice, los candidatos que se registren antes del 29 de febrero recibirán el examen, el formato del examen actual que no incluye memo, o sea, el technical paper, a través de su registro, de un registro de periodo de 6 meses. Entonces, un poco con este slide clarificamos que deadline es el 29 de febrero y cuando decimos registro, ¿qué significa registro? Significa que has ingresado, te has logueado, has registrado tus datos, tu experiencia, todos los requisitos que te piden para dar el examen y aplicas y estás a la espera de la respuesta de ellos para que muy usualmente aprueban que procedas a la siguiente etapa, que viene a ser el pago y el schedule, el buquear tu fecha de examen, ¿no? El programar tu fecha de examen. Así que importante eso. Y nos vamos al último slide de mi parte. Creo que hay dos, ya. Y dice, ¿en qué consiste el memo escrito? El memo escrito, ¿no? Como yo les decía, es como un correo que le escribes a tu jefe sobre una pregunta que él te ha planteado, una pregunta técnica, que es un caso, que es un escenario, ¿no? El primer párrafo indica, ¿no? La pregunta del memo escrito provee un escenario y data, requiere que el candidato demuestre capacidad de análisis y writing skills. Eso es lo que está buscando ACE, que tú tengas una capacidad de análisis técnico y que tengas habilidades de comunicación escrita, más que el idioma. Tu idioma puede no ser no perfecto, no te preocupes por eso. Obviamente que tienes que saber algo de inglés, ¿no? Pero no tiene que ser perfecto. El desarrollo del memo es escrito en un text box de aproximadamente 300 palabras, pero para darte más contexto, es una página y con 5 párrafos, ¿ok? 5 párrafos de 5 o 6 líneas, ¿no? Y tienes que demostrar tus habilidades de comunicación, de organización de ideas y también técnicas, ¿no? Y un poco acá se comenta en el slide, en manera resumen, que lo detallamos más en detalle en el curso, cómo debes enfocarte o resumir el memo, ¿no? Primero, enfocarte en un primer párrafo en consolidar, resumir el problema y el impacto del problema, ¿no? Que te plantea tu jefe. Segundo párrafo, plantear alternativas de solución, ¿no? Alternativas de solución. En un tercer párrafo, recomendar la solución, la mejor solución o la solución óptima y también describir por qué descartas las otras opciones, ¿correcto? Y finalmente vienen unas conclusiones del caso, ¿no? Estos a grandes rasgos como uno de enfocarse. En el curso vamos a ir en detalle en cada uno, vamos a ver casos, ejemplos, tips and tricks. Que continúa con el siguiente slide. Nos dice las 4 partes del memo deben ser un párrafo por cada una y es lo que hemos comentado, ¿no? Una introducción con el problema que se plantea, con el impacto que tiene sobre el caso. Segundo, desarrollo de análisis y de las posibles soluciones. ¿Por qué eliminas cada alternativa y por qué se escoge la solución? Se recomienda una solución y el cierre y las conclusiones.
Algo importante a mencionar acá también es trucos que les vamos a brindar, como por ejemplo, te van a venir una batería de casos y la selección de los casos son importantes. Entonces, ¿cómo enfrentar, ¿no? Cuando ACE te diga, tienes estos 10 o 20 tipos de memos? ¿Cómo enfocarte a la selección de los casos también es importante, ¿no? Entonces, esto es un poco el contexto. Hay mucho más a detalle, pero estamos dando los highlights de cómo enfocarte, ¿no? Obviamente, todas las respuestas tienen que ser con principios sólidos y prácticas recomendadas de AACE. El enfoque de ensayos y de papers anglosajones es directo a la vena, no es tanto de chamullo como decimos en Latinoamérica, quien rellena más gana más. No, 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 allá vas al grano y por eso que tenemos estructuras detalladas de cómo enfocarlo, es un tema también cultural. Y siguiente punto, resumir los principales datos y puntos de apoyo, jalar los datos que te han dado. Pero, como yo decía, hay mucho más que nos gustaría compartir con ustedes. Cómo seleccionar tu pregunta caso es fundamental, fundamental, fundamental. Criterios tan lógicos como, oye, no te vayas por los casos más largos y dale una vuelta a los más simples, pero también los más simples tienen ciertos criterios porque te pueden lanzar una bomba nuclear en 3 líneas de pregunta también. Entonces hay criterios que hay que tener en cuenta en general en el memo. Algo más que me gustaría comentar finalmente antes de dar el pase a Giancarlo sobre el memo, y que lo que les decía, tengan en cuenta el momentum, las ganas que tienen, están interesados, se han metido al webinar, están escuchando las recomendaciones, saben que el TCM y el SIK document tienen 500 más 500,000 páginas. Saquen ventaja de Planicontrol que se los resume en unos PowerPoints legibles, digeribles, fáciles de absorber en el corto tiempo, ¿no? Eso se los dejo como en la nube para que un poco lo tengan en cuenta. Muy bien, Giancarlo, te doy pase para las siguientes slides. Gracias, gracias amigo Eddie, gracias por estar presente y por compartirnos tu vasta experiencia y también pues el hecho de haber tenido varias, para dejarlo claro, Eddie, ¿cuántas certificaciones del ACE tú tienes? Porque no me digas todas, incluidas PMI y otras asociaciones, porque nos quedamos 2 horas aquí en el webinar, pero dime solamente de las del ACE, ¿cuántas certificaciones tienes? Mira, las de ACE son, yo empecé con la de Planning and Scheduling, el PSP, que incluyó Memo, luego la de CCP, la de Cost Professional, que incluyó Technical Paper, y finalmente la de Cost Estimation, que incluyó Memo. Cada uno tiene su reto específico, tú has pasado también por varias, y un poco recalcar que esa experiencia, habiendo dado tantos exámenes, nos ayuda un poco a ayudar a nuestros participantes, a enfocarlos, a darles un poco, hacerles el camino un poco más fácil, ¿no? Y que se certifiquen, que ese es el objetivo de nosotros, crear una comunidad más grande de certificación, teniendo en cuenta que estas certificaciones son muy valiosas. No saben cuánto me han ayudado a mí laboralmente en aplicaciones en Canadá, en Australia, en Sudamérica también. Y lo que se viene, yo les he dicho, unos proyectos por descarbonización y minería en los próximos 10 años, abismal, abismal. Se va a requerir mucho profesional. Es uno de los principales retos que hemos detectado en las empresas mineras. No hay gente, y cuando decimos no hay gente es especializada, y vamos a tener que exportar gente, ¿no? Es una buena oportunidad para nuestra comunidad latinoamericana, peruana, chilena, colombiana, mexicana en general. Tremendo lo que nos dice Edwin, y para mí es un honor tenerlo, Edwin. No sé si muchos de ustedes seguramente han escuchado esta anécdota que yo les cuento, pero mi vida en control de proyectos, mi punto de partida de control de proyectos fue tomando como a Edwin como modelo a seguir, como ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo recién empezaba como practicante, luego fui Cameron Junior, ingeniero junior de Graña Montero, nosotros estamos haciendo una construcción para el cliente, ¿no? Y la supervisión del cliente, quien hacía el project management al cliente, era Bechtel, que era esta empresa gigante, monstruosa, en su momento la más grande del mundo, con sede en Estados Unidos, originaria de Estados Unidos.
Y, oh sorpresa, quien estaba ahí del otro lado de la puerta era Edwin Monzón. Bueno, ahí no lo conocía yo, Edwin, era simplemente una persona, un profesional más que estaba ahí, que yo le tenía miedo, pues no, porque era quien me juzgaba, quien me ponía ahí el parche en todo lo que presentamos como Graña Montero. Pero Edwin tiene un carácter sumamente amable, así que era sumamente fácil poder entablar la conversación con él. Y yo cuando entablaba conversaciones con Edwin, Edwin tenía la amabilidad de que no solo a mí, sino al grupo de personas de Graña Montero nos comenzó a hacer una clase pequeña, porque oye, lo hacíamos tan mal, esa era la verdad, lo hacíamos tan mal todo lo que presentábamos. Edwin, yo pienso que Edwin se rascaba la cabeza y digo, ¿cómo los ayudo a esto? Porque más trabajo me hacen a mí de que tengo que reeditar todo lo que presentan, así que les voy a hacer un pequeño cursito de Project Management, me acuerdo, pasaba su primera slide, Edwin, hablándonos de Project Management, de planning y todo esto, y Edwin se ponía ahí en su título, Edwin Monzón, cuya, y sus certificaciones, ¿no? En ese entonces me parece que no tenía ninguna de la ACE aún, pero estaba la del PMP, estaba la del PMISP, ¿no? La del Project Management Institute de Scheduling, ¿no? Y tenía una serie de certificaciones que yo tenía 23, 22 años, imagino, no me acuerdo, me quedé asombrado, ¿no? Dije, ah, mira este hombre, y es peruano, y está trabajando para Bechtel, una super empresa, y tiene una serie de certificaciones internacionales que yo ni siquiera había escuchado en ese momento. Estoy hablando del año 2009, una cosa así, ¿no? Y yo dije, mira, yo me puse a pensar, Edwin es una persona talentosa, exitosa desde mi punto de vista, trabajando por una gran empresa, y algo que es notorio, que es distinguible, es que tiene una serie de certificaciones que validan su experiencia internacional. Yo quiero obtener esas certificaciones, yo quiero seguir ese camino para ver a dónde puedo llegar, ¿no? Y ese venenito, esa idea quedó en mi cabeza y comencé a prepararme. Y terminé siendo el primer peruano, residente al menos de Perú, que se certificó por el AAC con el EBP. Yo participé de la inauguración, de la inscripción de la AAC Perú hace muchos años, en 2013, y me certifiqué. Fue el primer peruano en certificarme. Luego otros más se unieron y fue creciendo el AAC. Y luego del ACE me certifiqué también PMP, me certifiqué en Oracle EPPM, Portafolio Management de Primavera P6, y comencé a añadir una serie de certificaciones a mis galones, ¿no? Esos galones que te pones en los hombros. Y yo lo hacía simplemente por seguir a Edwin, ¿no? Todo comenzó porque yo estaba siguiendo a Edwin. Y mira cómo es la vida de curiosa, que luego de eso Edwin se fue, perdí el contacto con Edwin porque Edwin se fue a viajar a trabajar a Mongolia, a Australia, a Canadá, ahorita está en Canadá, ¿no? Perdí un poco el contacto en ese interín y yo a su vez comencé a trabajar para empresas, me dio la oportunidad de esa certificación de trabajar para empresas internacionales. La última en Perú fue Hitachi Rail, que es una empresa italiana, bueno, pues comprada ahora por inversión china, japonesa, no me acuerdo dónde es Hitachi, y me dio esa oportunidad, me abrió la puerta. Y luego decidí emigrar a Europa, hacer una maestría, y luego aterricé un trabajo en Londres, en Inglaterra. Actualmente laboro como planning manager en una empresa en Inglaterra y estoy por mudarme a otro país en breve, ¿no? Ya les contaré más adelante, seguramente verán algunas noticias, me voy a ir a otro país, a otro continente a trabajar. Entonces, ahora caigo en cuenta y justo retomo el contacto con Edwin porque lo encontré por LinkedIn, por ahí, y le digo, Edwin, mira, estamos tratando de difundir el ACE, yo sé que tú ya estás certificado, así que súmate con nosotros. Y se sumó la idea. Y lo interesante es de que ahora que yo pienso en retrospectiva, si yo hago una presentación y pongo mi nombre, Giancarlo Durán, y la serie de certificaciones, es muy parecida a esa lámina que yo vi de Edwin Monzón en ese proyecto que él dirigía de Bechtel, y gracias a Dios, no digo que esto siempre va a ser el caso, pero gracias a Dios se dio la oportunidad de que he seguido una trayectoria muy similar a la de Edwin, simplemente por emular a alguien que yo vi, que me pareció genial lo que estaba haciendo. Dije, voy a intentar de hacer eso, a ver a dónde puedo llegar. Y gracias a Dios ha ido en buen camino hasta el momento, no sé qué pueda pasar después, pero a lo que voy con ese mensaje es de que si hay personas que han recorrido ya ese trecho, yo creo que la mejor opción que podemos tener, si es que nuestra ambición, si es que nuestras ganas es de ver qué oportunidades hay, es de tratar de emular muchas veces esas personas que ya hicieron el camino. Si una persona como Edwin, que trabaja en Canadá, en Australia, o en mi caso, trabajando en otro país, han acumulado esas certificaciones porque algo bueno nos ha traído
y de seguro algo bueno les puede traer para ustedes. Entonces, quiero dejarles ese mensajito un poquito y agradecerte a ti, Edwin, porque, valga el caso, ha sido mi inspiración iniciar mi carrera y haber seguido lo que hizo Edwin me ha ayudado a estar donde puedo pisar hoy, ¿no? Así que gracias por eso, Edwin. Yo lo aprecio muchísimo. Gracias por tus palabras, Giancarlo. Y un poco de eso es motivar a nuestros participantes con estas historias de la vida real, motivarlos a ustedes, como yo les decía, agarren este momentum de motivación que ustedes tienen, que han venido a este webinar, que lo ven posible y que nosotros le encontramos todos los beneficios que nos traen estas certificaciones y lo fácil, entre comillas, que pueden ser logrables. Ahora, fácil con trabajo, ¿no? Con estudio, pero son logrables, son achievables. Podemos hacerlo en el corto plazo y va a traer, como les decía, beneficios para todos, teniendo en cuenta este contexto de que se nos viene en los próximos 10 años y hay que estar preparados. Buenísimo. Gracias de nuevo, Edwin, por sumarte a este webinar, por compartir tu experiencia. Y vamos de vuelta de lleno, muchachos, a lo que nos falta por ver. Es simplemente ya aterrizar un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que podría ser un memo escrito. Tenemos una pregunta modelo, tenemos varias aquí en el arsenal de Planicontrol para todos los que se van a animar a seguir el curso de preparación con nosotros, pero vamos a soltar una muestra para que saboreen, para que tengan la experiencia de qué puede ser este memo escrito y cómo podría impactarles en su preparación. Ya sé que se preparan con Planicontrol o se preparan por su cuenta también, ¿no? También pues les puede servir para eso. Entonces, antes de ir al ejemplo, lo primero que quiero que quede muy claro, quiero que esto se quede engranado en su mente, es de que le pierdan el miedo al memo escrito. Para mí, es una de las mejores noticias que ha podido haber de que la ACE haya decidido incluir el memo escrito en el CCP, porque como ya lo había comentado, es muchísimo más fácil aprobar una certificación, como hemos escrito, que con Technical Paper, desde mi punto de vista, por el hecho del esfuerzo que significa. Technical Paper demanda mucho esfuerzo de tenerlo, mucha gente, esos 280 exalumnos que tenemos, no pudieron terminarlo, siendo que muchos de ellos tenían notas altísimas en el examen de simulación que nosotros, que rendían con nosotros luego del curso, ¿no? Damos un examen de simulación sumamente similar al examen real, y había gente que sacaba 90%, 94%, la nota más alta que tuvimos fue el 94%, o sea, aprobó absolutamente todo en el examen. Yo tengo seguridad que esa persona lamentablemente no se ha certificado simplemente porque no ha desarrollado, no tuvo el tiempo de hacer el technical paper. Entonces hay esas 280, ese 90% de esos alumnos, creo que ahora van a tener una muy buena oportunidad con el memo escrito. ¿Y por qué puedo asegurar esto? Porque inclusive si el inglés no es su fortaleza, quiero mostrarles esta lámina de qué es lo que pasaría si ustedes no aprueban el memo escrito. ¿Será que desaprueban la certificación total? Entonces vamos a descubrirlo en esta lámina. Las preguntas del examen, con estos cambios, se han reagrupado en 4 nuevos dominios. Antes teníamos más dominios, ahora se han reagrupado para simplicidad. Estos dominios se llaman Cost Management, ¿ok? Communication Competency, que es, digamos, la competencia de comunicación, que es específicamente el desarrollo del memo escrito. Interfacing with other disciplines, interfaces con otras disciplinas, ¿correcto? Y finalmente, Performance Analysis, analizar el performance del desempeño de un proyecto, de una inversión, etcétera. Estos son los nuevos 4 dominios. Esta información la estamos sacando del Certification Board de la ACE, no es algo que nos inventamos nosotros. Y lo que dice el ACE, el Certification Board, en su anuncio, es que son 4 nuevos dominios para simplicidad, para facilitar el entendimiento, pero el banco de preguntas sigue siendo el mismo que ya existía antes. Simplemente han reagrupado esas nuevas preguntas en nuevos dominios para darles un grupo de tópico, digamos. Y lo interesante aquí es entender de que el CCP se aprueba desde siempre, esto no cambia, desde siempre se ha aprobado con 70% o más, ¿correcto? ¿Y qué es lo que nos dice el ACE? Que ahora a estos 4 nuevos dominios se le ha asignado un peso, un ponderado de 25% del examen. Quiere decir que aprobando el 25% de cada uno de estos, obtendrías el 100% de tu examen, ¿correcto? Si todo lo hicieras bien. Entonces, ya de aquí
está muy claro poder entender de que el memo escrito, que es una pregunta de las 120, el examen CSP viene en 120 preguntas, el memo escrito va a ser una de ellas, vas a tener 119 preguntas técnicas de conocimientos y una pregunta de memo escrito. Y lo que capaz Edwin mencionaba, ¿no? Hay una batería de memos escritos en el examen. ¿Por qué? Porque en realidad en esas preguntas 120 vas a tener varios casos disponibles. Tú vas a poder seleccionar cuál de los casos quieres responder y todos van a equivaler a esa pregunta 120, pero tienes una serie de casos que tú puedes elegir. O sea, no es un único caso y tienes que responder, no. Te van a poner unos 5, unos 10 casos y tú vas a decir, yo quiero escoger el caso 3 y ese caso va a venir con su enunciado, con su casuística y su propia data. Entonces tienes la oportunidad de escoger entre los casos cuál va a ser el que tú respondas como pregunta 120. Pero ya de aquí podemos ver que ese memo tiene un peso del 25% del examen. Entonces, ¿qué pasaría? Carlos, mira, yo no me siento tan seguro con el inglés. La parte técnica, genial, yo la puedo atender, puedo hacerte la respuesta en español si quieres, pero el inglés, ¿cómo lo hago? Lo primero que hemos dicho, si sigues en la preparación con nosotros, te vamos a dar una plantilla de estructura en inglés que te va a servir para poder afrontar eso y comenzar a cambiar palabritas claves o métricas claves de tu análisis. Eso es una primera ayuda. Pero adicionalmente, si es que te va mal, digamos, en el escrito. O digamos, si respondes bien la parte técnica, pero digamos tu escritura, tu gramática en inglés, tú ya sabes de entrada que no es buena, pero haces el esfuerzo y lo das. ¿Qué pasaría en ese entonces? Vamos a imaginar que en un escenario tú tienes un memo escrito, vas a responder la pregunta 120 del memo escrito, que sabes que tiene un peso del 25% del examen y la fallas. Obtienes 45% del 100% posible para ese memo que acabas de responder. Que 45% es una nota bastante baja si pensamos que con 70% uno aprueba, ¿no? 45% es que prácticamente lo escribiste en español y ya está. Y se lo dejas al ACE que lo traduzca, ¿no? Pero obviamente el contenido es bueno, el análisis es bueno, ¿no? O que lo escribiste en inglés, pero pues un poquito picapiedra, ¿no? El inglés no estaba tan bueno, no importa. Yo creo que un 45%, yo esperaría que el ACE, si tú haces un buen análisis y capaz te equivocas en gramática, no escribes perfecto, ahí puntuaciones, lo demás, no tienes pero la estructura de la respuesta es buena, está bien estructurada en tus párrafos, con tu intro, con tu cuerpo, tu cierre, yo creo que te deberían marcar, siendo que el análisis es bueno, entre 60 o 65%. Es mi pensamiento, lo que yo creo. Pero vamos a imaginar que en este caso fuiste aún más bajo y sacaste 45%. Eso significa que tú fallas el memo, considerando que se aprueba con 70 cada uno de estos temas. ¿Ok? Fallaste el memo. Pero ¿qué pasa? Si tú te preparas súper bien para el examen, que es lo que nosotros hacemos aquí en Plan y Control, a esas 300 personas que hemos entrenado y esos 22 exalumnos certificados que hemos tenido, ellos se prepararon súper bien. Y en sus exámenes de simulación CCP que nos brindan con nosotros, nosotros siempre le decíamos, la norma es, en el examen de simulación, si tú sacas 80 o más, tápate los ojos, anda vendado, escribe el examen y vas a aprobarlo. Porque con un 80% en el examen de simulación quiere decir que lo aprueba sí o sí. ¿Ok? Entonces vamos a imaginar que esa persona que se ha preparado con nosotros, de las otras 119 preguntas que tienen un peso, que son las otras tres áreas, sumas los 3,25% que te quedan, es un peso del 75%, lo apruebas con 80%, has sacado un 80% promedio en estas 119 preguntas restantes. Eso quiere decir que estos tres otros temas, estos tres otros dominios, lo pasaste, ¿ok? ¿Y cómo sería la calificación final de tu examen CCP, de tu certificación CCP? Lo que tendrías es el cálculo siguiente. Oye, tu 45% que has sacado en tu memo, que lo jalaste el memo, lo multiplicas por tu 25% de peso ponderado y a eso le sumas la calificación que obtuviste en tus 119 preguntas, 80%, multiplicado por su peso ponderado del 75%. ¿Y qué creen que sucede? Que con esas notas, con una nota tan baja en el memo escrito, vas a recibir tu radiante correo con tu CCP adjunto brillante, porque vas a celebrarlo con nosotros y vas a obtener 71,25% y con esa nota apruebas de lejos el CCP. ¿Ok? Entonces, fíjense qué importante es entender esto, de que aún así
te vaya mal en el memo, aún así el inglés no sea tu mayor fortaleza, yo creo que tienes muy buenas oportunidades en esta nueva modalidad de examen, donde ya te olvidas del technical paper, que era un fastidio, la verdad, y te preparas de mejor manera. En esas 5 horas entras a la cancha a matar. En esas 5 horas de examen te preparas para ese partido y luego te olvidas del tema. No tienes que estar preparándote 6 meses en armar un technical paper nunca más. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo súper positivo que el memo escrito ahora forme parte de las filas del CCP. ¿Ok? Y ya habiendo comentado esto, vamos a ir a la parte final, que no nos debería tomar más de 10 minutos, que es justamente revisar un modelo de memo escrito. Pero para eso tengo una muy buena noticia para ustedes, muchachos, como ya lo venía comentando Edwin. Tenemos una oferta única de CCP organizado por Planicontrol de este programa de preparación, que solamente la queremos aprovechar, que la aprovechen todas las personas que han estado sumamente interesadas en registrarse el día de hoy. Solamente para las personas conectadas en vivo de este webinar vamos a tener una oferta especial si es que es tu deseo certificarte CCP este año. Tenemos un programa que está por iniciar ya este mes, justamente en línea con el cambio al examen CCP, con la inclusión del memo. Iniciamos este 24 de febrero, ya faltan un par de semanas, y dentro de este curso ya incluimos un examen de simulación CCP totalmente gratuito, incluido ahí como parte del paquete. Y es un examen muy, por no decir idéntico al examen real que vas a obtener. ¿Y cómo sabemos que es idéntico? Porque tenemos 22 personas certificadas que nos han dado su feedback, su retroalimentación. Dice, Carlos, el 80% de las preguntas que de tu examen de simulación que nos dio Planicontrol vinieron en mi examen real. Así que tenemos mucha seguridad de que ese examen de simulación es bastante verídico a como realmente se muestra. Arrancamos ese sábado, es un curso de 35 horas que lo distribuimos en horario de sábados y domingos, fines de semana, de 8:30 de la mañana a 12:45. Son 4 horas cada mañana de sábados y domingos que vamos a distribuirlas en 5 fines de semana para que podamos estar totalmente preparados para rendir el examen CCP, incluido todos los tips and tricks y la estructura que vamos a brindar para el desarrollo del memo escrito, ¿okay? Ese template que decimos. La tarifa regular a la cual la inversión en la cual ofrecemos este entrenamiento es de $480, ¿ok? Por persona. No obstante, al día de hoy aún estamos en la tarifa preventa, esa es la tarifa regular. ¿Cuánto es la tarifa preventa? Lo estamos ofreciendo a $400, que es el precio que encuentran al día de hoy en nuestra página web. No obstante, esta tarifa preventa ya termina este 11 de febrero y a partir del lunes 12 ya arrancamos con la tarifa regular. Así que todavía están a tiempo. Pero no obstante, queremos premiar aún más a los interesados que se han conectado a este webinar, que se han registrado con nosotros en el webinar y que nos muestran su interés de querer saber los cambios y de querer prepararse. Entonces, solamente para estas personas, especialmente para este webinar, tenemos una tarifa única de $380 que va a estar solamente válida por el día de hoy. Vamos a compartir un link especial a todos los que se quieran participar con nosotros. Solamente nos tienen que contactar, escribir por el correo informes@planicontrol.com o simplemente pueden escribirnos ahora en el chat. Quiero el link para registrarme con la tarifa única. Y algo adicional que quiero mencionar, porque ya tenemos 10 registrados, este curso será sí o sí. Ya tenemos 10 registrados hasta el momento y sé que muchos de nuestros registrados que ya invirtieron en la tarifa preventa están incluso conectados el día de hoy. Así que para ellos, para esos 10 personas que ya adquirieron su curso con tarifa preventa y se están conectando, tienen que haber estado conectados el día de hoy para mostrar su interés, por favor, contáctenos también y decir, Giancarlo, yo ya me inscribí con la tarifa preventa, por favor, mándame mi reembolso de $20 para también para que sea justo, ¿no? O sea, ahí que aprovechó desde antes incluso, obviamente también tiene que tener el descuento del día de hoy, pero tiene que haber participado del webinar para poder reclamar su descuento a los 10 que ya tenemos inscritos. Así que lo último que quiero mencionar es que adicional a esta tarifa única del webinar de $380, vamos a darles 2 extra bonus totalmente gratuitos y únicos para las personas que se registran a través del webinar, que son: vamos a brindar un segundo examen de simulación CCP con 120 preguntas totalmente diferentes, nuevas,
totalmente gratuito solamente a las personas que se inscriban el día de hoy con nosotros a través del webinar, que han participado del webinar. Y finalmente, el segundo bonus, vamos a darles esa plantilla de memo escrito, la estructura, las palabras claves, como para que ustedes cambien simplemente el análisis o cambien los números, pero toda la parte de inglés, esa parte formal, escrita, va a venir dentro de esa plantilla de memo escrito totalmente gratuita para esas personas, para ayudarles justamente a sentirse más confiados de poder absolver ese memo escrito y ni siquiera pensar de sacar una notaza en el memo escrito, sacar ese 45%, que ya es bien bajo, capaz pues apuntar a un 60%, pues por si acaso, para tener un colchoncito, ¿no? Un buffer ahí. Y ese debería ser el objetivo, ¿no? Si es que el inglés no es tu fuerte y si el inglés es algo que dominas, bueno, aprobar el memo escrito de todas maneras también, ¿no? Sacar nota buena en todo. Y ya terminando, muchachos, lo último que queremos compartir, y sé que nos hemos excedido unos 10 minutitos ya del horario, es la pregunta de memo escrito. Y quiero compartir esto para todos los interesados del día de hoy, para que tengan una idea, para que saboreen de qué se trata el memo escrito, qué es lo que les podrían preguntar en una pregunta modelo de memo escrito. Esta es una pregunta traída de una experiencia real, de una certificación, obviamente no del CCP porque no existía antes, recién va a existir, pero es una pregunta real de una certificación. Así que vamos a ver cómo se detalla esta pregunta, ¿ok? Acordémonos lo que ya mencionaba Edwin, la pregunta del memo escrito provee un escenario real, una casuística y una data que acompaña esa casuística y requiere que el candidato demuestre su capacidad de análisis y writing skills como respuesta a su jefe o algún interesado. No necesariamente tiene que ser su jefe, puede ser cualquier otro interesado, puede ser el sponsor de la empresa, el gerente de operaciones, etc. El caso te lo va a decir, ¿ok? ¿Y cómo se vería entonces, Giancarlo, una pregunta de ese tipo? Vamos a lanzarles por aquí la pregunta del memo escrito que queremos mostrar. Tenemos aquí, déjame que lo traigo a la pantalla. Este podría ser un enunciario muy típico de lo que podría ser una pregunta de memo escrito, ¿ok? Tenemos lo siguiente, y vamos a ir tratando de hacer el desglose de la pregunta a continuación. ¿Trabajas en una empresa transnacional de construcción? Obviamente este memo lo hemos ya traducido al español, pero el memo va a venir en inglés, ¿no? El enunciado va a ser en inglés, la casuística va a ser en inglés. Vamos a poner que eres una empresa, trabajas en una empresa transnacional de construcción y te dan el nombre, usualmente, ¿no? JB, Alfa, Construcción Alfa. Tú eres el jefe de control de proyectos. Aquí ya te dieron un rol. Eso es el primer dato que tienes que anotar. Eres jefe de control de proyectos, estás a cargo de la oficina técnica y tienes a tu cargo un gran proyecto de ejecución que seguramente van a mencionar de que es un proyecto que es crítico para el negocio, ¿ok? El gerente de proyecto se acaba de reunir en la sede matriz con el gerente de operaciones, el gerente de operaciones de la empresa Alfa que estamos mencionando, para discutir acerca del estado del proyecto por unos resultados muy preocupantes. En específico, aquí lo estamos haciendo más simple, ¿no? Pero en específico, es decir, resultados preocupantes que generan una pérdida de tanto en ciertos proyectos, en específico alguna cuenta de control. El proyecto tiene un valor de 250 millones de dólares, el proyecto total, y tiene un plazo fijado de 2 años para culminarlo. Además, existe dentro del contrato un incentivo por culminación temprana de $50,000 por día. Quiere decir que si yo acabo el proyecto un día antes de lo estipulado en el contrato, me van a dar un incentivo de $50,000. Y así sucesivamente por cada día previo que yo logre terminar el proyecto, ¿verdad? A la fecha, se han ejecutado varios trabajos que estaban fuera del alcance inicial. ¿Ok? Ojo con eso. Volvemos a remarcar esta parte del paper. Ya tienes que saber que hay ciertos trabajos que se han venido ejecutando que no formaban parte del alcance original. Habría que preguntarse por qué, ¿no? Y aquí justamente nos lo explican. Por solicitud del cliente. El cliente ha direccionado, ha instruido que se hagan estos trabajos. No obstante, no se ha procedido a formalizar estos cambios de alcance con el cliente por premura en la necesidad de ejecutar estos trabajos, ya que de ellos dependía el ingreso de otros subcontratistas. Aquí tú como la persona jefe de control de proyectos técnicos, tú tienes que comenzar a realizar tu análisis, ¿no? Oye,
El ingreso de otros subcontratistas quiere decir que es una empresa ajena a los intereses de mi compañía y que estoy haciéndole un favor al cliente fuera de mi alcance otorgado. Estoy tratando de acelerar trabajos que no están a mi alcance para hacerle un favor al cliente y que ingresen otros subcontratistas. ¿Qué dice entonces? El gerente de operaciones está muy preocupado por los resultados obtenidos a la fecha y luego de la reunión le solicita al gerente de proyecto revertir esta situación, para lo cual han planteado 3 alternativas de solución. Y ojo que ya del enunciado, de la casuística, lo más probable es que el mismo enunciado te va a dar ciertas alternativas de solución que tú vas a tener que tomar, analizarlas y dar recomendaciones sobre cuál tomar. Tienes que analizar cada una de ellas de por qué es positiva o negativa y por qué no la considerarías, que un poquito lo que venía comentando Edwin Monzón. Entre las alternativas te dice, oye, detener toda la actividad y paralizar el proyecto hasta que el cliente no formalice los cambios en el alcance y costo involucrado. Primera alternativa, que es bastante drástica, parar todo, cerramos todo y nos vamos de vacaciones. La segunda es seguir con las actividades normalmente y esperar al final para reclamar los trabajos adicionales realizados. ¿Okay? Esperar hasta el final del proyecto para reclamar todos nuestros trabajos en un gran bolsón, ¿no? Y finalmente tenemos buscar mantener las buenas relaciones con el cliente, ser sumamente ir a jugar golf con el cliente y no reclamar nada de estos cambios en el alcance. Se presenta a continuación el estado del proyecto a la fecha. Y aquí te dan una tabla, que en este caso se llama CPR, Contract Performance Report, reporte resultado del performance del proyecto, y te dan una serie de datos con el presupuesto, lo ejecutado a la fecha y lo ejecutado al completar. ¿Ok? Entonces, esta es la casuística, eso es lo que tú deberías esperar encontrar dentro de tu memo escrito. Y ahora, ¿cómo deberían afrontarlas? No me quiero extender mucho en esto, vamos a entrar muchísimo más detalle en el curso de preparación, pero sí queremos darle una idea a todos ustedes que se han conectado a la sesión de hoy. Entonces, la forma en la cual nosotros intentaríamos abordar este desafío, digamos, que nos ponen, es volviendo nuestras láminas. Es decir, lo primero es preparar una buena intro. Y en la intro, acuérdense que hay que seguir una rutina formal. Vamos a tener que poner para, porque esto es como un correo, como decía él. Vas a tener que poner un enunciado para, esto va a ser para el gerente de proyecto, el jefe de control del proyecto. Hay que poner una formalidad en el enunciado del memo. Y asunto, es exactamente como un correo. Y hay que poner asunto, 2 puntos, y el título del asunto, ¿no? Y el título del asunto tiene que ser conciso y tiene que indicar el problema. En el asunto deberíamos buscar poner algo de el CPR, el reporte del CPR muestra las cuentas en las cuales tenemos que revertir los procesos y aquí están las recomendaciones. Algo de ese estilo tiene que ser sucinto para que la persona lo pueda revisar, tiene que centrarse en el tema. Y lo primero con lo cual tenemos que arrancar es una intro. La introducción al problema, la introducción a la identificación del problema y el impacto que eso puede obtener, que puede ocasionar para el proyecto en sí. Hay que identificar el problema y mencionar el impacto. Entonces podríamos poner algo como esto, obviamente lo tenemos que redactar en inglés, sería arrancar directamente con el asunto, o sea, con lo que queremos mencionar. Aquí no se empieza con querido, estimado doctor, estimado gerente, eso te va a quitar puntos, porque esto es un memo, tenemos que mantener la formalidad del memo. Y vamos a decir aquí, de acuerdo a la solicitud, hemos procedido a revisar el reporte del Contra Performance Report, el CPR, detallando las principales cuentas de control que requieren atención inmediata para no retrasar la fecha de fin del proyecto. Obviamente, hay que fijarse, luego en el cuerpo tendremos que decir, esto está en función a análisis sobre cuentas de control que afectan la ruta crítica del proyecto, ¿no? Este memo resume nuestros hallazgos y las principales recomendaciones para recuperar costos en el proyecto. Entonces, aquí ya estamos hablando de los problemas. El problema es la pobre performance que hemos identificado en el CPR, las principales cuentas de control que conllevan ese problema, que generan ese problema, y el impacto. Oye, si no se atiende esto de manera inmediata, vamos a retrasar la fecha de fin del proyecto y no solo que no vamos a obtener ningún incentivo de culminación temprana, sino que se nos va a castigar por penalidades y atrasos, ¿correcto? Y este memo va a reducir nuestros hallazgos y principales recomendaciones para recuperar el costo. Y ya luego en el cuerpo, uno debe ser capaz de brindar análisis de la situación
Bueno, creo que nuestro amigo Giancarlo ha tenido algún percance con el tema de la batería de su laptop. Mientras tanto, yo les comento, continúo con la explicación del caso Memo que él comentaba. Hola, hola, Giancarlo, ¿estás ahí? Perdón que sí, no, se me desconectó la batería. Así que ya Ok, con eso lo he vuelto a conectar. Disculpen muy bien. ¿Se está viendo todavía mi este, lámina? sí, ahora ya estamos viendo la lámina número 9. Ya estaba a punto yo de ingresar a explicarla, pero bueno, tú continúa. No, no te preocupes, será al toque de poner la batería lista. Entonces, déjame termino y ya con esto los voy a dejar descansar, muchachos, para poder. Entonces, la intro es sumamente importante, identificar el problema y mostrar el impacto que eso tiene, justamente para llamar la atención de a quién va dirigido el correo, o sea, para que tome la importancia de lo que esto significa. Y ya en el cuerpo, uno tiene que comenzar a detallar el análisis de la situación y comenzar a desglosar cada una de las alternativas. ¿Se acuerdan que nos presentaron 3 alternativas en el enunciado? Ojo con esto, que uno no tiene que inventar data. Ustedes solamente se tienen que centrar con la data que se ha presentado entre la casuística. Uno no puede decir, ay, por si acaso tenía un registro de riesgos y un análisis de Monte Carlo en su resolución, ¿no? Que me pasó el Risk Manager y que dice esto y eso me va a ayudar a decidir. No, tú no puedes utilizar data externa. Lo que sí puedes hacer es utilizar toda la data que viene, sea completa o incompleta, y lo que sí podrías denunciar o decir en tu respuesta, decir, y capaz se requiere conversar con el Risk Manager para evaluar los riesgos del proyecto. O sea, dar ideas de lo que se podría hacer y que no está contemplado dentro de la data que te han presentado. Eso sí puede ser. Lo que no puedes hacer es inventarte data para justificar, argumentar en tu respuesta. Entonces, en el cuerpo ya uno comienza a estructurar el análisis de la situación. Entonces, uno comenzaría, esto es simplemente un ejemplo, no quiere decir que esté bien o mal, pero es un ejemplo. Decimos, por ser un proyecto estratégico y con un presupuesto significativo para la compañía, y ahí recalcamos la data que nos acaban de dar, 250 millones de dólares, hemos realizado un análisis exhaustivo de las cuentas de control 1.3 y 1.4, que son, digamos, de esa tablita que nos han dado, las cuentas de control que hemos identificado que son cruciales, que forman parte de la ruta crítica, si es que ahí nos han dado alguna información adicional, los cuales presentan los SPI más críticos. Ahí podrían extenderlo un poquito y poner Schedule Performance Index para mostrar que ustedes saben qué es lo que significa ese acrónimo, el SPI, el índice de programa, que se encuentran por debajo de 0.68. Y ahí tú ya estás mostrando que sabes interpretar la data que te han brindado, que sabes establecer el escenario, la casuística, dónde me encuentro, y es a partir de este punto donde uno comienza a, en base a data, en base a más análisis, capaz por ahí tendrías que calcular proyecciones, el ETC, el EAC, a completar y con eso comenzar a decir, oye, ¿por qué no deberíamos estar haciendo más adicionales? Deberíamos bloquear, capaz parar la ejecución de adicionales que no han sido probados, que no han pasado por un proceso formal de control de cambios. Ahí podrías llamar alguna de las prácticas recomendadas o digamos, una práctica de la industria, decir, oye, de acuerdo al TCM del ACE o de acuerdo al Skills and Knowledge, bajo el mapa de procesos del Total Cost Management, se está obviando el proceso de change control, ¿no? Si te sabes el número del proceso, que es 6.2, si mal no recuerdo, puedes decir, el proceso 6.2 de change control no se venía ejecutando en el proyecto, lo cual es sumamente grave para un proyecto de esta envergadura. Y ahí comienzas a hacer tu análisis por párrafos de cada una de las situaciones. Alternativa 1, la alternativa 1 planteada, que significa parar todo, capaz no es muy conveniente debido a que no vamos a obtener no vamos a poder llegar a ningún incentivo de culminación temprana si es que nuestra idea es recuperar atrasos. La opción número 2, la alternativa de 2, tiene tales falencias, etcétera, y comienzas a desglosar en cada uno de esos párrafos cómo vas a argumentar cuál es la mejor recomendación. Luego de que terminas ese análisis, Interesante, ¿no? pasa la parte de tu recomendación. Entonces, y uno tendría que decir, entonces, Claro. dado los... Y Y entre los vamos a poner mute conectados ahí a más las personas que... desconocidos. Allá. Ahí está, creo que lo pusimos mute. Entonces, lo siguiente será dar tu recomendación. Dada la evaluación presentada en los párrafos anteriores, es nuestra conclusión, es nuestra recomendación que se tomen las siguientes medidas. Y ojo, que no necesariamente tienes que tomar una de las 3 que te han dado. No es algo estático, no es algo fijo. Podrías tú decidir optar por una combinación de esas alternativas o por una alternativa totalmente nueva que tú, como experto de la materia, pongas
la ponga sobre la mesa. Entonces, para serles honesto, de las tres que yo vi en la pregunta enunciado, la forma que yo hubiese respondido es hacer una combinación de ellas, porque ninguna de ellas me parece 100% satisfactoria. Yo hubiese puesto una combinación de ellas para tratar de llevar el proyecto a mejor puerto. Y finalmente, una vez que plasmaste tu recomendación, lo último sería hacer tu párrafo de cierre, el cierre del memo, donde uno sumariza de acuerdo a lo que se ha visto anteriormente, hemos llegado a la recomendación de tomar esta acción que creemos es importante para recuperar los atrasos y con eso podemos incluso obtener, terminar el proyecto antes de la fecha y poder incluso obtener incentivos de culminación temprana. Esto lo dejamos para su evaluación. Por favor, siempre es bueno poner al final del cierre, por favor, si necesita mayor información, no duden en contactarme, y esas son palabritas claves que las sabemos en inglés, cómo estipularlas, va a ser parte de la plantilla que vamos a ofrecer. No duden en contactarme para ofrecer mayor información, alguna reunión que requiera. Y eso es muy importante porque eso es parte de la comunicación efectiva. Tú tienes que estar en la capacidad de brindar más información y ofrecerla ya desde que lo escribes. Y ese pequeño párrafo que es tan banal, capaz, es algo que la gente de la ACE quiere ver, así que no lo pueden dejar de ofrecer mayor información. Y un tip más que les puedo soltar aquí es de que siempre tienen que asumir de que la persona a la cual responde, en este caso el project manager, no necesariamente sabe tu materia de expertise. Si tú eres jefe de control de proyectos, si tú sabes acerca de valor ganado en este caso, él no necesariamente sabe, así que se lo tienes que explicar como si se lo estuvieras explicando a alguien que no tiene mucha background, mucha noción acerca de valor ganado. Y con eso habríamos ya completado todo lo que queríamos rendir en la parte del memo escrito y dejamos ahí la lámina de la oferta única que va a estar exclusivamente para ustedes, los conectados al webinar. Y yo con eso cierro ya mi participación en el webinar. No sé si hay alguna pregunta adicional en el auditorio, o no sé si, Edwin, tú quieras compartir algún punto adicional sobre el tema. Giancarlo, yo creo que todos los puntos han sido discutidos. Me refiero al enfoque, las estructuras, las oportunidades que hay con este examen y el momentum y la motivación que yo les recalco para ejecutar, ¿no? Hacer, certificarse lo antes posible. Perfecto, Edwin. Muchísimas gracias. Y ya veo que Jovan Acuña nos ha escrito por el chat, nos está pidiendo el link. Lo vamos a compartir ese link que ya tiene directamente el descuento de $380 solamente para las personas que han participado del webinar. Y una consulta adicional que tiene, que es una buena consulta. Oye, ¿las clases son grabadas o son online en vivo? Es una muy buena pregunta. Iniciamos el 24 de febrero, son clases en vivo, en directo. Nos van a ver a Edwin, a mí, a David Chigne, conectados en las sesiones en vivo para que ustedes puedan hacer sus preguntas en tiempo real. Y adicional a que van a ser en vivos, vamos a grabarlas. ¿Por qué? Porque nosotros brindamos acceso a nuestra aula virtual durante un año para que tú puedas revisar esas sesiones en vivo que participaste ya en formato grabado y van a quedar ahí para que tú las puedas utilizar durante tu preparación. Obviamente no aconsejamos que te tome un año en prepararte al examen. Lo que aconsejaríamos es terminas el examen, terminas la preparación con nosotros del programa, que dura aproximadamente 2 meses o mes y medio, y ya en el tercer mes tendrías que estar programando tu examen y gastando ese tercer mes para darle un último repaso y darle con todo a ese examen CSP y olvidarte del tema, porque ya ni siquiera vas a tener que pensar en armar un technical paper, vas directo a la cancha a matar, como Cristiano Ronaldo o como Messi, ¿no?